saque del letargo. Ahí arriba, en el aula virtual, en la carpeta de trabajo práctico, ya está subido el práctico 7 con en Word, más Sí, ya la sí. actividad y más el TP, y tiene 3 archivitos que se llama estabilidad 1, estabilidad 2 y estabilidad 3, que está bueno. Y sí hice 3 ejercicios, nada más chiquito, es muy, porque en realidad este práctico 6 lo abrimos en 2 partes, que por eso lo hice más corto los dos, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a tener casi como 23 prácticos, más o menos, ingeniero, ¿verdad? 23 prácticos, ¿puede ser? 24. 23. Sí, No. sí, Carlos Gabriel, es así. ¿Qué va a hacer? Ah, No. mentira. A lo sumo capaz que llegamos a 15, ya vemos. No. Bueno, ahí está, si querés compartirlo, Estaba le con la muestro. cámara, con razón. Claro. ¿Qué Acá nosotros dice? no ponemos la cámara porque tenemos miedo que nos den la cana por Facebook. Entonces nos ponemos solamente el ingeniero, él sí, porque bueno, él es más joven que yo. Hablando de joven, Sí, mañana es cumpleaños del ingeniero. sí, no, está Le loco. comento a los chicos. Mañana cumplo años. Hoy a las 12 de la noche, si Espero escuchan los regalos música, de Carlos, Hernán, Franco, Sergio, Cristian, Luis, Ezequiel, Facundo Sebastián, Raúl Esteban Brito, Marcelino Esteban, Marcelo Prado, Moreno, Torres García Miguel. Pase el CBU, ingeniero. Bien ahí, bien, yo lo espero en la puerta. A las 12 me voy, me paro en la puerta en la vereda de mi casa y yo sé que alguno va a pasar por ahí. no, el CBU te han dicho. Ah, el CBU. No, no, eso ya es comprometido porque eso después va a decir, y profe, el puntito que me falta. No, Mm. no, no. Bueno, me decís que comparte el práctico para que lo veamos. Si vos querés ponerlo para que lo presentemos, porque es rápido, porque no lo vamos a desarrollar. Porque tienen todo en esta vida, 1, 2 y 3, para ser feliz. Ahí están los prácticos. Baja un poquito. Vamos al Despacito, para, fuiste más arriba. sensibilidad. Más. Ahí está la tarea ya. Ya está la tarea. Y casi 3 semanas para hacerlo. Y ahí está la carpeta. Ah, no le cambié el nombre. Cambia el nombre, Juan. Dice que trabajo práctico 6 abajo, copia. Poner Sí, el 7 ahí. Ah, no, está bien. ¿Y eso qué es? Uy, ¿qué cambié ahí? ¿Vos refrescaste la página? Refrescala. pará, tengo que traer Refresca. hielo. Sí, papi. Ahí el circulito que está allá, pone refrescar. Allá, ¿dónde es allá? Arriba de la U. Allá, ahí. Ahora vaya de vuelta. Ahí está, siga. Ahí está. Vio lo que qué importante la informática, ¿no? Bueno, Sí. ahí está el práctico 7. Claro, sí hice todo lo que tenía que hacer. No pensaba que había hecho mal. Bueno, ahí está, el práctico, ahí está. Este video sistema de control. ¿Querés que Lo lo podés abra? abrir al práctico abajo. No, esa es la tarea. Mira cómo te queda de color a vos, ¿no? Lenta tu máquina. Abajo, abajo. Es. No. PP7, estabilidad. Ahí. Gracias, Juan. Ahí está bajado. El miércoles vimos las ISO Tool. Sí, sí, me has comentado vos, pero bueno, vos sabés que tenía otros planes. Sí, Septiembre de festejos. totalmente. Bueno, ahí tiene, chico, el práctico 7. Sin fecha límite. La fecha límite está en la tarea del Ah, aula virtual. Ahí tienen 2 ecuaciones sencillas para que apliquen los 2 criterios para ver si cumplen. Y después les pido que mediante MATLAB
lo comprueben. ¿Qué tienen que comprobar? Es que ustedes van a tener que definir la función de transferencia con los comandos que ya conocen de prácticos anteriores y usar el comando, ¿cómo se llama el comando? Estable. Estable, exactamente. Usen ese comando para saber si es más, pueden hacerla, porque no sé si estos dos sistemas son estables. Entonces, en base a eso pueden hacer, por ejemplo, la respuesta al step y poner si es estable o no, por ejemplo. ¿Sí? En el práctico 2, se entiende lo que dije, ¿no? O sea, las dos funciones de transferencia hacen todo el proceso de Cardano-Vieite y Routh-Hurwitz, y después de hacerlo, lo van a comprobar con MATLAB, que se van a definir la función de transferencia como de cualquiera de las formas que la puedan hacer, hay muchas formas, le van a hacer la respuesta al paso y van a aplicar el comando instable para ver si es, bueno, en realidad con el step ya se van a dar cuenta si es estable o no, ¿sí? El ejercicio 2, quieren que estudie la estabilidad absoluta aplicando el criterio de Routh-Hurwitz para el siguiente sistema de control. O sea que ahí ya tienen ustedes un sistema de control, digamos, donde van a tener que aplicar los conocimientos anteriores de los prácticos, por ejemplo, diagrama de bloque y otras cuestiones, ¿sí? O pueden hacerlo directamente a través de MATLAB. Cualquiera de las dos formas es válida. Me gustaría que hagan las dos formas, ¿sí? Y van a comprobar si tiene estabilidad absoluta o no, ¿sí? El tercero, que me parece muy interesante, en realidad ya está resuelto desde el punto de vista del diagrama de bloque, o sea, habría varios diagramas de bloque, yo lo he simplificado y ya he puesto la respuesta, como que del sistema de control con lazo cerrado, donde H estaría cada uno y estaría la planta y el controlador juntos, ya puesto ahí, donde ustedes van a encontrar una función de transferencia y cuando hagan todo el proceso de Routh-Hurwitz, se van a dar cuenta que hay un valor de K o hay varios valores de K o una banda de valores de K en el cual el sistema tiene que ser estable, ¿sí? ¿Para qué va a servir esta parte? Porque después que veamos ISOTOOL vamos a empezar a ver lo que se llama el lugar de las raíces. Entonces este práctico después lo vamos a replicar en lugar de las raíces para ver si cumple como este ejercicio. O sea, este ejercicio lo tienen que hacer igual que el 1 y el 2, todo el proceso completo, ¿verdad? Y encontrar los valores de K para el cual tiene que ser estable. Por ejemplo, saben que la primera columna tiene que ser todo positivo o todo negativo. Entonces, ahí ustedes van a ver qué valores debería tener K para el cual el sistema es estable. Puede ser, por ejemplo, mayor de 30, o entre 5 y 45, o entre menos 20 y 290, o menor que o mayor que, o sea, va a haber un valor o un grupo de valores en el cual hay que tocar K de tal manera que el sistema es estable. Fuera de ese rango, el sistema se vuelve inestable. ¿Se entiende, chicos? Todo esto que está aquí están prácticamente en los mismos, no, igual con los números, valores, todos, pero en los 3 PDF que dice estabilidad 1, 2 y 3, hay muchos ejemplos y cuestiones para que ustedes puedan ver de la teoría ahí, más obviamente la punta del profe, ¿sí? Son un complemento, ¿sí? Eso no va, profe. Está buenísimo. Es cortito como pata de cuchi, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Porque como el otro era también cortito, generalmente los prácticos son 5 ejercicios, pero como esto lo he partido, dice 3 y 3. Perfecto. Esto lo hacen, mañana lo hacen y ya lo tienen hecho. ¿Sí? Bien. Así que, bueno, eso es todo, profe. Está bien. Les comentaba que el miércoles vimos la CISO Tool, que es una herramienta hermosa, muy linda, facilita un montón de cosas. En realidad, antes de ver CISO Tool, tendríamos que haber visto el lugar geométrico de las raíces, pero lo que pasa es que no lo quería hacer tan denso. Así que ahora vamos a empezar a ver este método que se llama lugar geométrico de las raíces, que haciendo un rápido resumen, lo que hace es encontrar una gráfica dentro del plano complejo a donde se van a ubicar los polos de lazo cerrado, que en definitiva son los que determinan
la respuesta del sistema en el tiempo, ¿no? ¿A dónde se van a ubicar esos polos de lazo cerrado? Partiendo de los polos de lazo abierto, o sea, partiendo de los polos del lazo de control y haciendo variar un parámetro que se llama ganancia estática desde cero a infinito. Ahí el profe, por ejemplo, hace rato le decía que ustedes matemáticamente, analizando la columna pivote de la tablita de Routh-Hurwitz, tenían que encontrar cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir K para que todos los coeficientes de la columna pivote sean todos positivos o todos negativos, que no haya ningún cambio de signo. Ahí van a sacar las condiciones para encontrar el rango de valores de K o los rangos de valores de K, porque puede haber dos, qué sé yo, depende de la situación. Pero todo eso desde el punto de vista matemático. Ahora, desde el punto de vista físico, K nunca puede ser negativo, porque si K es negativo, quiere decir que ya en vez de transformarse en un sistema con realimentación negativa, se transforma en un sistema de realimentación positiva. Entonces los rangos de K siempre tienen que ser de 0 a infinito. Eh, porque valores negativos de K no van. Bueno, Pero puede ser un rango, ¿verdad? De, qué sé yo, de 10 a 30. claro, acá como yo ya estoy bastante cansado de hablar hasta ahora, en la sección lugar geométrico de las raíces del aula virtual, ustedes van a encontrar explicado el método con videos. Después también tienen apuntes PDF. Seguramente el profe también lo va. Hay otros apuntes también en PDF. Me parece que yo tengo también otros videos donde dan otra visión del lugar geométrico de las raíces. Ya voy a tratar de subirlo. Vamos a ver esta versión, digamos, de este autor. Por eso lo pongo aquí. Canal de Raúl Torres. Es tan lindo. Cuando se refiere al lugar geométrico, se refiere a mantener un parámetro fijo y ir variando el otro, ¿verdad? No. El método consiste en partir de analizar los polos y ceros de lazo abierto. Los polos y ceros de lazo abierto son del lazo de control. Y a partir de esos polos y ceros de lazo abierto se encuentran la ubicación que pueden tomar los polos de lazo cerrado. Aquí lo explico. Saludos, en este video vamos a mirar el método de las raíces, o mejor conocido por su nombre en inglés, Root Locus. Es un método que se utiliza para mayormente ver el comportamiento de un sistema y poder diseñar un controlador que mejore ese comportamiento. Comencemos. El método de las raíces, según ilustra, es la técnica gráfica que describe cómo se mueven los polos de un sistema según un parámetro se mueve desde 0 hasta infinito. Aquí vemos una ilustración. Tenemos una persona que va a ir corriendo y vemos las diferentes etapas en las que está corriendo y las posiciones en las cuales se encuentra de acuerdo al movimiento. Algo parecido es lo que ocurre en el Root Locus o en el método de las raíces. Que si vamos a ver un pequeño ejemplo, digamos, pensemos como siempre hemos hecho en un sistema de lazo abierto, buscamos cómo se mueven los polos, pues nos damos cuenta rápidamente que la ecuación característica
es S más 4 igual a 0. Fíjense que ahí los polos no se mueven, no importa cuál sea el valor de K. Yo puedo poner K lo mismo que 1, que igual que 10, los polos no se mueven. En efecto, eso significa que el método de las raíces no funciona para sistemas de lazo abierto y no tiene ningún sentido utilizarlo en sistemas de lazo abierto. Así que, ¿qué hacemos con eso? Pues obviamos el método y lo aplicamos únicamente cuando estemos hablando de sistemas de lazo cerrado. Entonces, en un sistema de lazo cerrado como el que se ilustra, yo puedo, a manera de ejemplo, tengo el parámetro K, que es el parámetro que va a estar cambiando de 0 a infinito. Es importante que eso es el rango de operación. Vamos a mirar entonces la ecuación característica de este sistema, ¿verdad? Nosotros agarramos la parte del paso directo, la dividimos entre el determinante del sistema, multiplicamos por S más 4 arriba y abajo y finalmente tenemos esta ecuación de función de transferencia. Entonces ahora cogemos S cuadrado más 4S más K y lo podemos, esa es la ecuación característica igual a 0, y buscamos las raíces con respecto a K. Así que agarramos el denominador y rápidamente nos podemos dar cuenta, esto es una cuadrática, es muy fácil buscar las raíces. Sería la mitad de este valor negativa, negativo 2, más o menos la mitad al cuadrado, que es 4, menos A por C, que tenemos esto acá. La fórmula generalmente algunos se la aprendieron dividiendo entre 2A, y el A aquí es 1, y poniendo B en lugar de, pues si usted coge B y divide entre 2, cuando la A es 1, pues le va a dar la mitad de B. Y entonces el 2 dentro del radical entra como un 4, así que queda B entre 2 al cuadrado, es lo mismo que B cuadrado entre 4. Entonces el 4 va a cancelar con el 4 y me queda el AC. Es una forma de verlo, pero se lo dejo para que ustedes lo practiquen. Entonces ahora hacemos una pequeña tabla, y en esta tabla, por ejemplo, cuando la K es 0, pues vamos a tener menos 2, más o menos la raíz de 4, que es 2. Así que voy a tener una raíz en 4 y la otra la voy a tener en, perdón, la raíz debería ser en negativo 2. Vamos a corregir ese pequeño error. Sería aquí negativo 4. Muy bien. Entonces, vamos a mirar los otros valores. Cuando la K es igual a 1, pues esto va a dar la raíz de 3. La raíz de 3 es aproximadamente 1.73. Negativo 2 menos 1.73 me da este valor. Y negativo 2 más 1.73 me da 0.27 aproximadamente. Cuando la K es igual a 3, pues el radical de 1 es 1. Tendría menos 3 y menos 1. Me faltó un negativo allá. Y aquí tengo, cuando la K es igual a 4, esta radical aquí es 0. Y por lo tanto va a ser negativo 2 y negativo 2, tengo multiplicidad. Y de ahí en adelante me va a quedar un número complejo con una parte de negativo 2 real. Y en la medida que la K aumenta, pues aumenta la parte imaginaria. Para K igual a 5, pues esa parte imaginaria es igual a J. ¿Cómo se ve esto? Vamos a mirarlo cómo se ve en una gráfica. ¿Ok? Cogemos el plano de S y sacamos unas cuantas valores allí, ¿verdad? Dividimos acá y entonces ahora cuando la K es igual a 0, que es este que tenemos aquí, aquí iría un negativo 4, no iría y aquí iría el negativo 1. Vamos a corregir eso. Pues fíjense que cuando K es igual a 0 tenemos 0 y 4, cuando K es igual a 1 tenemos estos valores, y fíjense cómo se van moviendo los polos del sistema. Los polos del sistema se van acercando hacia negativo 2 hasta que llegan a negativo 2 y luego de ahí en adelante se van a mover a lo largo de este eje. Bueno, y usted me dice, esto de hacerlo a mano es un poco difícil, y tiene toda la razón. El método de las raíces, como conocemos, es un método que mayormente la deberíamos poder hacer con computadora. Vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, pues abrimos una ventana acá de Octave. Vamos a llamar el paquete de controles y vamos a crear entonces el sistema 1. Ahí este hombre usa un programita que se llama Octave. Él lo pronuncia Octave.
Ese es un programa gratuito que también lo comercializa, lo desarrolla MathWork, que es la misma empresa que desarrolla MATLAB. Tiene una serie de restricciones respecto de MATLAB, pero este, sirve para hacer algunas cosas. Una cosa importante que no tiene es Tool, que ustedes han visto que es una herramienta hermosa, muy potente, y tampoco Simulink. O sea, es lo bueno que tiene que es gratuito nada más. Como se ilustra aquí. Tengo el 1 y 4, que es el mismo sistema que teníamos en el ejemplo. ¿Está bien? Vemos que tenemos entonces ahora un comando nuevo. Vamos a darle un poco hacia arriba para que se pueda ver. Okay, vamos a mirar acá. Tenemos RLocus, sistema 1. Vamos a ver cómo se ve eso. Esta es la gráfica según queda ilustrada. Fíjense que en esta parte de aquí es el 0, que es donde comenzó el RLocus, cuando k era igual a 0, y esta parte aquí, cuando comienza el RLocus, es cuando k es igual a 0, también está en negativo 4. Y esto se va a mover de acuerdo, ¿verdad? Se va acercando aquí al negativo 2 y después sigue hacia arriba. Así que el RLocus es continuo, no es discreto. Y es mucho más fácil si usamos un sistema de computadora que me lo genere. ¿Ok? Sin embargo, existen varias reglas que me ayudan a entender cómo generar una gráfica como esta casi tan rápido como lo haría una computadora. Y es importante que conozcamos esas reglas porque nos va a dar una intuición de cómo se debería ver el RLocus, ¿verdad? Cómo se comportaría el lugar de las raíces, dónde estarían las raíces del sistema. Y eso es algo que tiene mucho valor cuando estamos mirando el diseño de controladores. Así que en nuestro próximo video vamos a ver estas reglas. Hasta luego. ¿Se ha entendido algo? Más o menos. Saludos a todos. En un video anterior comenzamos a ver el método de las raíces y cómo, de qué significaba y cómo se lograban hacer. Habíamos visto un pequeño ejemplo de lazo cerrado, porque solamente aplica para lazo cerrado el método de las raíces. Cuando teníamos la K, mirábamos entonces la función característica. De la ecuación característica sacábamos la tablita y mirábamos entonces cómo se iba formando el RLocus, ¿verdad? De acuerdo a cómo la K, conforme la K iba aumentando. Mirábamos que en este caso en particular llegábamos a multiplicidades negativo 2 y después teníamos la parte compleja que se iba abriendo. Prometimos ver unas reglas y vamos a comenzar con esas reglas ahora. La regla número 1 es la más obvia. Este es el RLocus tal y como se veía, como ejemplo. La regla número 1 es que el RLocus es simétrico con respecto al eje real. Es obvio que cuando el RLocus está en el eje real es simétrico con respecto al eje real porque pertenece al eje real, al eje de simetría. Cuando el RLocus está fuera, como en esta región acá, resulta que cuando yo tengo un punto acá del RLocus que está fuera del eje real, la raíz, cuando esta raíz es uno de los polos, por obligación, el conjugado complejo también va a ser solución. Así que, dado que el polo complejo y su conjugado complejo siempre aparecen en pares, resulta que entonces hay una simetría con respecto al eje real. Así que esta regla es bastante trivial. La otra regla
realmente la podemos dividir en dos, pero vamos a verla como una sola. Es que para que el root locus exista, por donde va a pasar la gráfica, la localidad de los polos, existe si y solo si se cumplen la condición angular y la condición de magnitud. La condición angular nos va a indicar la localización de los polos, dónde es que están dentro del plano, mientras que la condición de magnitud nos va a indicar cuál es el valor de K que se necesitan para llegar a ese lugar en particular. Vamos a mirar esto en el caso general. En el caso general yo voy a tener una planta que tiene una función de transferencia GDS, voy a tener un sensor que tiene una función de transferencia HDS, y obviamente necesito un parámetro, en este caso K, un controlador proporcional, que va a estar variando. Así que fíjense que a esta función de transferencia, por pequeño error que se cometieron, me falta la K. Así que aquí va una K, allí va una K. El paso directo es K GDS y la ganancia de los lazos es 1 menos más, porque va a quedar positivo, K GDS HDS. Entonces, ahora tenemos la ecuación característica, que es como se ilustra K, ¿está bien? Igual a 0. Esa ecuación característica, pues yo la puedo manipular un poco, ¿está bien? Y paso del 1 al otro lado de la ecuación, y de esta ecuación es que voy a sacar la condición de magnitud y la condición de angular. ¿De qué se trata? La condición angular, que es donde me va a dar la localización de los polos, tiene que ver con que el ángulo tiene que darme negativo 180 o cualquier múltiplo. Podría ser 180, pudiera ser 540, etcétera, etcétera. Mientras que la condición de magnitud lo que me dice es que la magnitud de KGH es igual a 1. Es unitaria. Ok, ¿por qué yo voy a enfatizar en este negativo que tengo aquí? Porque fíjense que en la condición angular, el ángulo, esto va a tener un numerador que está representado por los ceros y un denominador que está representado por los polos. El ángulo de los ceros va a quedar positivo porque está en el numerador, mientras que el ángulo de los polos, cuando los pase al numerador, van a quedar negativos. Y como yo sé que van a haber más polos que cero, cuanto más pueden haber la misma cantidad, pues por eso sé que va a ser negativo 180 en lugar de positivo 180. Sin embargo, si usted quiere usar 180 en lugar de negativo 180 para la condición angular, no importa, porque esto simplemente es el caso cuando n es igual a 1 y le estoy sumando a negativo 180, 360, que da 180 grados, es la misma cosa. También quiero hacerle énfasis que para el root locus la K siempre es positiva, va desde 0 hasta infinito. Y por lo tanto, el ángulo de la K siempre va a ser 0 porque es un valor positivo. Si hubiese sido negativo, hubiese sido un valor de 180 grados, pero no lo es. La K siempre es positiva. Así que muchos libros de texto obvian este valor de K. ¿Ok? Y simplemente me hablan del ángulo de G por H. Mientras que en la condición de magnitud, la K puede coger un valor positivo entre 0 a infinito y por lo tanto va a afectar cuál es la magnitud que va a tener el G y el H. Así que en este caso, en la condición de magnitud, sí tiene que estar presente la K, y por eso mayormente pues yo incluyo la K en el ángulo para que no se olviden de que la K tiene que estar incluida en ambos lados. Ok. Vamos a ver un pequeño ejemplo de qué se trata esto. Bueno, este ejemplo ya lo vimos y lo aplicamos como lo haría una computadora. Vamos a ver cómo lo vemos aplicando la regla número 2. Nosotros vamos a coger aquí, vamos a poner nuestro sistema, vamos a poner y por ahora vamos a decir que sabemos cuando la K es 0, ¿verdad? Sabemos que los polos van a estar en negativo 4 y 0. Estos son los polos, fíjense, que no es casualidad, lo vamos a ver en otra regla. Cuando la K es igual a 0, prácticamente las raíces son
están en 0 y en negativo 4, que son precisamente las raíces del sistema de lazo abierto, ¿verdad? O del paso directo que tenemos acá arriba. En este caso, pues, no tenemos una H, pero si tuviéramos una H, vamos a ver en otra regla que también habría que incluir los poros del sensor. Pero por ahora tenemos que cuando la K es igual a 0, como vimos en el ejemplo anterior, las raíces son 0 y negativo 4. Y a partir de esto nosotros vamos a mirar, vamos a tomar entonces un punto de prueba. Este punto de prueba vamos a cogerlo acá en el eje, ¿está bien? Vamos a trazar un vector desde el polo del lazo abierto hasta el punto de prueba P. Ese punto de prueba va a formar un ángulo de 0 grados. Este ángulo que se formó con respecto a la horizontal es de 0 grados. Y hacemos lo mismo con el vector hasta llegar al punto P. Ese ángulo que se forma aquí con respecto a la horizontal también es 0 grados. Así que ahora sumo estos ángulos y tengo 0 más 0 me da igual a 0. Por lo tanto, este punto P1 no pertenece al Root Locus. No es igual, vamos a poner no pertenece. No pertenece. Vamos entonces a probar otro punto de prueba. Volvemos a trazar nuestros ejes. Vamos a mirar nuevamente. Tenemos aquí nuestros polos iniciales que están en 0 y en 4, negativo 4, perdón. Y vamos a cogemos el puntito de prueba en el eje P2 y hacemos lo mismo, tiramos el vector acá y aquí se forma un ángulo de 180 grados y el vector de aquí a allá forma un ángulo de 0 grados. Este ángulo, fíjense que voy a tener la condición angular, me dice 180 grados más 0 es igual a 180 grados. Por lo tanto, P2 pertenece al Root Locus. Vamos a mirar entonces cómo se vería nuestra condición angular en métodos cuantitativos, ¿verdad? Métodos numéricos. Agarramos esta ecuación, que es la G, ¿verdad? Tenemos que calcular el ángulo de K, que sabemos que la contribución va a ser 0, por 1 sobre S más 4 por S. Evaluado cuando S es igual a un número cualquiera que haya en el medio de entre 0 y 4, porque todos los puntos representativos, el P2 lo que está representando es un punto entre medio de 0 y 4, digamos negativo 2. Por dar un ejemplo sencillo, pues cuando yo hago eso, fíjense que lo que voy a obtener es el ángulo de K, ya no, la K es positivo, así que no importa. Yo voy a poner el ángulo de donde quiera que haya una S, voy a poner negativo 2. Tengo negativo 2 más 4 por negativo 2. Y este número me va a dar un número negativo porque este de acá me da positivo, pero multiplicado por un negativo me da negativo. Y por lo tanto este ángulo es 180 grados, que es lo mismo que me dio mirándolo de forma gráfica. Así que cualquiera de las dos formas es válida. Vamos entonces a mirar un tercer punto de prueba. Y usted dice, bueno, pero no, me estoy tardando mucho. Sí, me estoy tardando mucho porque es la primera vez que lo estamos haciendo. Pero vamos a ver que esto va a quedar bastante natural una vez dominemos el método. Tenemos entonces acá el polo en 0 y menos 4
coger un punto de prueba, P3, a la izquierda negativo 4, en el eje real. Buscamos el ángulo aquí, el vector, eso me da 180 grados, y el vector desde menos 4 hasta acá también me va a dar 180 grados. 180 grados más 180 grados me va a dar 360, y por lo tanto P3 no pertenece al root locus. Terminamos con el eje, ya tuvimos todas las representaciones con el eje. Vamos entonces a mirar si existe el root locus fuera del eje. Vamos a ver qué encontramos. Añadimos una página aquí y añadimos entonces nuestro otro eje para la prueba. Ok, tenemos acá nuestro polo inicialmente, en 0, y un polo en menos 4. Y ahora vamos a coger un punto P3, P4, perdónenme, fuera del eje. Hacemos lo mismo. Tiramos un vector hasta ese punto, y este ángulo no lo conocemos. Vamos a llamarle a ese ángulo alfa. ¿Está bien? Y tiramos otro punto, otro vector acá, y ese ángulo tampoco lo conocemos, le vamos a llamar beta. Bueno, sabemos que este ángulo por geometría, el ángulo X, sabemos que X es igual a beta más C. ¿Está bien? Por geometría, porque alfa más C es igual a 180 y alfa más X es igual a 180, y X más C más beta también es igual a 180. Por lo tanto, cuando uno despeja, me da que la X es igual a la suma de estos dos. Entonces, de la misma manera, sabemos entonces que yo quiero que X es igual a 180 grados menos alfa. Listo, paso para acá, ¿verdad? La condición angular requiere que alfa más beta sea igual a 180 grados. Si yo paso este alfa al otro lado, fíjense que yo voy a tener alfa más beta más C igual a 180 grados. ¿Ok? Y claramente eso me diría que C es igual a 0. Oh, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Bueno, sabemos que alfa más beta no puede ser, ¿verdad? Alfa más beta me va a dar 180. O sea, alfa más beta de aquí me va a dar igual a 180 más C, que eso implicaría que C igual a 0. Entró en contradicción, así que no me funcionaría. Vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer para que funcione. Necesito que alfa más beta sea igual a 180 grados, y claramente eso implica que beta es igual a X. Cuando beta es igual a X, tenemos que la C, perdónenme, que el punto P4 pertenece a la mediatriz. ¿Cómo? Beta es igual
igual a X, P4 pertenece a la mediatriz. ¿Ok? Así que finalmente tenemos, ahora por fin vamos a terminar el rule locus. Tenemos la parte real, la parte imaginaria, tenemos el negativo 4, en la mediatriz sabemos que va por negativo 2 y sabemos vamos a tirar la línea del rule locus acá. Esto es más o menos la mitad. Y aquí vamos a tener esta otra parte. Esas son las líneas. No hemos acabado. Esto es negativo 2. ¿Está bien? Y algo que la computadora no me va a dar es que yo puedo poner aquí ahora la dirección. Mis polos se están moviendo en esta dirección según la K van aumentando. Este polo se va a ir moviendo en esa dirección de acuerdo a cómo va aumentando. Y según la K va aumentando, me voy a mover, me voy a ir alejando del eje. Así que fíjense que este rule locus no solamente me dice por dónde va pasando las raíces, sino que también me va diciendo cómo se van moviendo las raíces, que es precisamente lo que me había dado la computadora. Naturalmente, yo hice los puntos de prueba muy lento, ¿verdad? Pero si usted tiene un poquito de base geométrica, usted puede hacer esta gráfica, puede haber llegado a esta conclusión de forma rápida. Veamos otro último ejemplo para mirar este otro caso interesante, que nos va a abrir paso para las próximas reglas que vamos a estar mirando. Vamos a suponer el ejemplo 2, que queremos hacer el rule locus del siguiente sistema. Se me saltó, perdónenme. Ejemplo 2. Hacer el rule locus del siguiente sistema. Bueno, vamos a buscar un sistema acá. Tengo el J y la parte real. Vamos a coger ahora un punto como este. Tenemos un polo y tenemos un 0. Vamos a mirar. Un punto de prueba aquí, tengo 0 grados más 0 grados, así que un punto de prueba acá no me funciona. Un punto de prueba entre medio de esto voy a tener 180 menos 180, o sea, sería 180 menos, menos 0. 180 menos 0 me da 180, así que en efecto, entre medio del 0 y la X, ¿verdad? Y el polo, existe el rule locus. Y un punto de prueba en esta región de acá, sería 180 menos 180 me da 0 grados, o 360, como usted lo quiera ver. Así que en el eje real tampoco acá tenemos rule locus. Solamente en esta parte del eje real existe entre medio del polo y el 0. Y ahora podemos mirar un punto de prueba cualquiera. Un punto de prueba cualquiera fuera del eje. Pero miren lo que sucedió aquí. Cuando yo hago eso, lo voy a hacer en rojo para que lo veamos. Tengo el mismo caso anterior que acabamos de ver, este ángulo X, tenemos este ángulo alfa, este ángulo beta y el ángulo C. ¿Ok? Pero fíjense que ahora la única diferencia con este punto es que yo voy a necesito saber que alfa menos beta
es igual a 180 grados. A diferencia del caso anterior, esto es lo que me interesa saber. Voy a buscar si eso es cierto o no. Y sabemos, ¿verdad?, que alfa más x es igual a 180 por geometría. ¿Ok? Entonces ahora sabemos que beta más c más x es igual a 180 grados. ¿Ok? Y ahora sabemos, si yo cojo esta ecuación y le resto esa, vamos a restarle, 180 menos 180 me va a dar 0, la x se cancela, aquí me va a quedar alfa menos beta menos c, por lo tanto c es igual a alfa menos beta. Interesante, porque vemos claramente que c no puede ser igual a 180 grados y por lo tanto no existe un punto P fuera del eje en este rule locus. Nuestro rule locus entonces se va a mover en esta dirección, como se los voy a demostrar en un próximo video. Hasta aquí este video, hasta luego. Preguntas, comentarios. Bastante engorroso, profe, ¿no? No se hagan problema, chicos, que nosotros tenemos un mejor método que este señor. Vamos a ver el método de las raíces. ¿Sí? Pero está bueno que lo veamos, porque, a ver, permiso, profe, ¿no? Sí. Hay muchas formas de verlo. Van a encontrar literatura de distintas formas como lo enganchan. Lo que estamos haciendo con el profe es mostrarle varias y después vamos a hacer como una especie de resumen. Y se van a dar cuenta que resulta mucho más sencillo un resumen, pero es importante verlos, para que se den cuenta ustedes cómo lo encara cada profesor al método del lugar de las raíces. Saludos. En videos anteriores comenzamos a ver el método de las raíces. Vimos las reglas de las raíces del método que decíamos que era simétrico. Vimos un pequeño ejemplo del mismo. Vimos que teníamos la condición angular, que es que nos indica dónde están localizados los polos según se va moviendo el valor de K, mientras que la condición de magnitud nos indica el valor de K para llegar a la localización dada. También vimos la regla número 2, ¿verdad? La demostramos, de dónde salía la condición angular, que tenía que ser negativo 180 o un múltiplo del mismo. Y habíamos visto también que el rule locus se podía usar la condición angular para mirar que en el eje real existe a la izquierda de un número impar de raíces. Esto no lo vimos en la práctica con un pequeño ejemplo, pero creo que quedan convencidos, ¿verdad?, de que es más o menos cierto. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Vamos a tener el polo en 0, el 0 en menos 1. Observen que parte de la ganancia del lazo abierto. Eso es interesante. O sea, se parte del lazo abierto y se llegan a conclusiones de lazo cerrado. Otro polo en menos 3, un 0 en menos 4, un polo en menos 5. Y entonces fíjense que un punto aquí sería ángulo 0 más menos 0, más 0, menos 0 más 0, no existe rule locus. A la izquierda del 1 vamos a tener 180 y la contribución de estos polos acá va a dar 0, mientras que a la izquierda de este 0, que ya hay un número par, fíjense que voy a tener 180 menos 180 me da 0, y acá cuando tengo un número impar me va a quedar 180 menos 180 más 180 me da 180, y así sucesivamente.
Fíjense además que si tuviéramos polos acá, en el eje, en la parte imaginaria, por darle un ejemplo, esto va a cambiar el rule locus naturalmente. Si hubiésemos tenido polos en este lado aquí, digamos, este lado acá, tenemos un polo aquí y un polo allá. Ok, fíjense que en este caso, cuando yo cruzo de estos polos acá, voy a tener 1, 2, 3 y 4. Así que todavía a la izquierda de estos dos polos no existe rule locus en el eje real. Pero aquí voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 a la izquierda de un número impar. Así que todavía aquí pertenecería al rule locus. Este caso especial, cuando yo tengo los polos o ceros, pudieran ser ceros, no necesariamente polos, en el eje, o sea, fuera del eje real, o sea, por una parte imaginaria, lo vamos a tocar más adelante en otras reglas, cómo se comporta rule locus alrededor de ellos. Continuando entonces con la regla número 4, decimos y reclamamos que el rule locus comienza en los polos y termina en los ceros. A esta regla también yo le llamo la regla romántica, porque cada polo tiene su cero y solamente va a su polo. De su polo va a su cero, no mira ceros de otros. Así que vamos a mirar de dónde sale esta regla. Para eso, vamos a recordar que la ecuación característica general es 1 más K G de S H de S igual a 0. Y esta ecuación característica yo la puedo representar como 1 más K, la multiplicación de muchos ceros, ¿verdad? Vamos a llamarle sub i, sobre la multiplicación de una serie de polos. Naturalmente la i va desde 1 hasta n mayúscula y la i va aquí de 1 hasta m mayúscula, esto igual a 0, donde sabemos que n es mayor o igual a m. Entonces, fíjense ahora que yo puedo multiplicar toda esta ecuación característica por los polos y eso me va a dar la multiplicación de i de 1 hasta n de todos los polos más la multiplicación, ¿verdad? Sería acá la multiplicación de todos los ceros. Esto igual a 0. Como sabemos que el rule locus comienza en 0, la K igual a 0 implica que las raíces van a ser los mismos polos. Así que aquí queda demostrado que el rule locus comienza precisamente en los polos. Vamos a ver cómo hacemos para que las raíces terminen en los ceros. Pues simplemente cogemos la ecuación de arriba, esta de aquí, vamos a coger esta ecuación y la vamos, ¿verdad? La vamos a dividir entre K y nos va a quedar la multiplicación de todos los polos de i hasta n sobre 1 sobre K, ¿verdad? Y la multiplicación de todos los ceros. Ahora, si K tiende a infinito, eso va a implicar que mi rule locus termina siendo los ceros. Así que en efecto vemos que el rule locus comienza en los polos y termina en los ceros. Bueno, Acá hay varias cosas interesantes.
como primera medida esta condición de que la tiene que ser mayor que la realizable. La cantidad de cero es más grande que la cantidad de polos, ese sistema no es físicamente realizable. Si bien se lo puede representar matemáticamente, pero físicamente no es realizable. Ahora, la cantidad, repetimos, la cantidad de polos siempre es mayor que la cantidad de ceros. Pero como tiene que haber equilibrio, en realidad, en todos los sistemas, siempre existe la misma cantidad de polos que de ceros. Nada más que los ceros no están visibles. Entonces, acá con esta demostración que hace, que está muy buena, se demuestra que cuando K vale 0, los polos del lazo cerrado van a ser los mismos polos del lazo abierto. Y cuando K vale infinito, los polos del lazo cerrado van a ser los ceros del lazo abierto. O sea que vos, para hacer el lugar geométrico de las raíces, regla general, el lugar geométrico de las raíces siempre empieza en los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Ahora vamos a decir, ¿qué pasa cuando los ceros, supongamos tenés 2 ceros y 4 polos? Bueno, el lugar geométrico de las raíces parte de los polos y termina en los ceros. Por eso es que este hombre le llamaba la regla romántica. Digamos que el polo, o sea, el lugar geométrico de las raíces parte de un polo y termina en un cero. Pero si no tiene cero, ¿qué hace? Se va al infinito. Ahora, porque en el infinito está el cero. Ahora, el infinito puede estar en cualquier lugar del plano complejo. Puede estar para arriba a la derecha, para arriba a la izquierda. Pero siempre tiene que arrancar en un polo y terminar en un cero. Nada más que el cero puede ser no visible. Pero sabemos que n es mayor o igual a m. ¿Qué pasa cuando n tenemos más polos que tenemos ceros? Eso significa que vamos a tener polos en el infinito. Vamos a verlo. Aquí con el ejemplo habíamos visto, con este pequeño ejemplo habíamos visto que por aquí este polo termina en este cero, este polo termina en este cero y este polo se quedó soltero, pero encontró un cero en el infinito. Así que en nuestro próximo video vamos a ver cómo nosotros podemos identificar esos ceros que están en el infinito. Hasta luego. Saludos a todos. En nuestro video anterior vimos el método de las raíces con las primeras 4 reglas. La primera regla era que el rulóculo era simétrico. La segunda regla hablaba de la condición angular y la condición de magnitud. La tercera regla hablaba de que el rulocus existía a la izquierda de un número impar de raíces, y vimos un ejemplo del mismo. Y la cuarta regla, hablamos de que el rulocus comienza en los polos y termina en los ceros. Y habíamos hablado en esta regla de que en ocasiones íbamos a tener más polos que ceros, y que entonces existían unos ceros en el infinito. Para poder determinar dónde están esos ceros en el infinito, vamos a usar la regla número 5. Comencemos. En la regla número 5, las asíntotas señalan los ceros en el infinito. O sea que existen unas asíntotas que nos van a ayudar a señalar dónde es que están los ceros en el infinito. Esas asíntotas, el número de asíntotas es la diferencia entre la cantidad de polos y la cantidad de ceros.
porque eso significa, ¿verdad?, que va a haber un polo que no tiene un cero de forma visible y está en el infinito. Así que, por lo tanto, el número de asíntotas es la diferencia entre esas dos cosas. Y también vimos que, o se puede demostrar que todas las asíntotas parten de un mismo punto en el eje real. Y a ese punto le vamos a llamar sigma de la representación de números reales y sub a de asíntotas. Entonces tenemos una fórmula para calcular ese sigma sub a, que el sigma va a ser el número de polos, la sumatoria de los polos, menos la sumatoria de los ceros, dividido entre el número de asíntotas, que no es otra cosa que el número de polos menos el número de ceros. Así que este es el número de asíntotas, este es el número de polos, este es el número de ceros. Y acá entonces vamos a tener que el ángulo de esas asíntotas, o sea, vamos a tener una recta, un punto y un ángulo, y eso va a definir una recta. Esas asíntotas van a partir siguiendo las reglas de la condición angular, que es negativo 180 más o menos n 360. Podemos usar 180 positivo también, no importa. Dividido entre el número de asíntotas. Veamos esto con un pequeño ejemplo. En este ejemplo vamos a comentar con un sistema como el que se ilustra. Tenemos un polo en el origen, un polo en negativo 2, un polo en negativo 4 y un 0 en el negativo 6. Claramente podemos empezar en el eje real. A la izquierda de un número impar existe el root locus, o sea que entre medio de estos dos existe el root locus. Entre menos 2 y menos 4 no existe el root locus, y entre menos 4 y menos 6 sí existe el root locus. Y sabemos que me voy a mover de los polos hacia los ceros. ¿Está bien? Y obviamente aquí no sabemos dónde están las asíntotas. Pues las vamos a calcular. Las asíntotas todas se van a intersectar en la sumatoria de los polos, que en este caso va a ser 0 más negativo 2 más negativo 4. Vamos a poner el paréntesis para que quede Profe, claro. no se está viendo muy bien. ¿Está bien? Sí, no tiene buena calidad el video. Pero bueno. Ah, listo. Menos negativo 6 dividido. A ver, si no se entiende, acá vos tenés un polo, otro polo y un 0. Entonces la regla dice que vos tenés que sumar las ubicaciones de los polos y restarle la ubicación de los ceros. Entonces ese polo está en 0, por eso acá va un 0. Este creo que es un menos 2 más menos 2 más menos 4. Y eso tenés que restarle la ubicación del 0, que es menos 6. Ahí va. Pues hay dos polos que están sin ceros, así que dividimos entre 2. Esto nos va a dar. Ese 2 es la diferencia de la cantidad de polos menos la cantidad de 0. 3 menos 1 es 2. Tengo negativo 6 más 6, esto me da 0. Así que precisamente el eje imaginario son las asíntotas. ¿Por qué? Porque fíjense que el ángulo que se va a formar es negativo 180, ¿verdad? Más o menos n, 360 grados, que esto es lo mismo entre 2, que esto es lo mismo que negativo 90, más o menos n de 180. Ponemos n igual a 1 y eso me va a dar más o menos 90, que precisamente aquí vamos a tener nuestras asíntotas. Vamos a marcarlas en rojo para que quede claro que estas son asíntotas en adición a que son el eje real. Vamos a usar la regla para que quede más preciso. Ahí lo tenemos. Entonces ahora sabemos que si estas son las asíntotas, pues este polo sabemos que existe aquí, así que el root locus se va a mover en esta dirección y este polo se va a mover en esta otra.
contraria. Como las asíntotas quedan hacia el lado derecho, resulta que cuando yo salga del eje, voy a hacer algo como esto. Me voy a acercar a la asíntota y me acerco de forma asintótica. Esa curva me quedó fea, vamos a ponerla. Acuérdense que tiene que haber cierta simetría. Para los buenos dibujantes pues saben cómo sacar esa buena simetría, pero yo que no soy buen dibujante, ahí vamos a ver si podemos hacer algo que se vea más o menos simétrico. Ahí se ve mejor. ¿Ok? Pues los polos van a ser aquí. Van a estar en esa trayectoria. Y acuérdense que aunque no se vea simétrico, sí lo es. Y ahora la pregunta es, ¿dónde queda ese punto de ruptura? Resulta que yo me paro aquí en la mitad, me va a quedar un poco a la derecha de la mitad, porque las asíntotas están a la derecha. Si las asíntotas quedaran a la izquierda de la mitad, pues el punto de ruptura sería a la izquierda de la mitad. ¿Cuánto a la derecha, cuánto a la izquierda? Pues necesitamos una computadora para poder determinarlo de forma precisa, o aprendernos la próxima regla, que es la regla número 6. Hasta aquí este video. En nuestro próximo video vamos a aprender cómo calculamos ese punto de ruptura. Hasta luego. No tiene buena definición, el video es... Saludos. En este video vamos a ver las últimas 3 reglas que se necesitan para completar el método del lugar de las raíces. Comencemos. En la vez pasada vimos la regla número 1. La regla decía que era el rule locus es simétrico con respecto al eje real. Vimos la regla número 2, las condiciones iniciales, la condición angular, la condición de magnitud. En la regla 3, el rule locus existe a la izquierda de un número impar de raíces. En la 4 comienza las condiciones, donde comienza es cuando k igual a 0, comienzan los polos, cuando la k tiende a infinito terminan los ceros. Y vimos también que algunos ceros estaban en el infinito y en lo mismo iban a ser señalados por las asíntotas. Las asíntotas entonces era el número de polos, como se ilustra acá arriba, el número de polos menos el número de ceros que se veían. Eso me va a dar el número de asíntotas, que me da el número de ceros que están en infinito. Y hablamos que seguíamos la condición angular y rompían entonces dividido entre el número de asíntotas. También vimos que los puntos de ruptura son puntos donde el rule locus sale y o entra del eje real, y ocurren cuando la k es máximo, mínimo o punto de inflexión. Esa es la regla número 6, que es la que vamos a estar mirando aquí. Y como nosotros hallamos entonces esos números, podemos buscar la derivada del k con respecto a s, igualarla a 0, o podemos usar una fórmula un poquito más sencilla, que es esta que está aquí, donde buscamos los recíprocos, y prácticamente esto es equivalente a lo que acabo de buscar el máximo y mínimo. No es necesario buscar el máximo y el mínimo, porque mirando el rule locus nosotros sabemos si el punto de ruptura está saliendo o está entrando al eje real. Cuando sale, pues estamos en un máximo; cuando entra, estamos en un mínimo. Pero no es necesario buscar ni máximo ni mínimo. Y basado un poco en esa teoría es que se desarrolló recientemente esta fórmula que lo que habla es buscar los recíprocos de cada uno. Ahí tenemos el sigma sub r, significa entonces el punto de ruptura que está en el eje real, por eso es que le llamamos el sigma. El ángulo del punto de ruptura va a ser la condición angular dividido por el número de polos que está en el punto de ruptura. La mayoría de las veces el punto de ruptura solo salen 2, salen saque 2, así que casi siempre sale a 90 grados, pero no siempre son dos polos saliendo del punto de ruptura, y en cuyo caso pues se usa esta fórmula. La regla número 7 es una regla que ya nosotros conocemos, pero tal vez no la sabíamos de esa manera. Es la regla de Ralph Ruiz.
podemos usar el método de Ralph Ruiz para hallar dónde es que el rule locus interseca el eje imaginario. La frecuencia de oscilación es precisamente el intersecto en el eje imaginario. Por último, la regla número 8 tampoco es tan nueva, es la regla de ángulos de salida o ángulos de entrada en el rule locus, que generalmente ocurren cuando tenemos polos o ceros fuera del eje real. Pues ellos van a salir de los polos, se van a mover y tienen la libertad de moverse alrededor de 360 grados. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la regla de condición angular. Hasta aquí este video. En nuestro próximo video vamos a ver ejemplos de estas últimas tres reglas. Hasta luego. Y ese es el último. Medio larguito es, no sé si tenemos tiempo. No, Es ya un no. examen mío. No. Ya está. Bueno. Conclusiones, comentarios. Ingeniero, usted. Yo no lo había visto esos videos, ¿lo encontraste ahora o estaban el año pasado? No, eso los encontré ahora. Sí, estaban buenos. La verdad que es una muy buena visión que complementa mucho lo que nosotros estamos por dar. Está muy bueno. Hay cosas ahí, digamos, que nosotros no las demostramos y aquí la están demostrando. Por ejemplo, eso de la regla esta que le llama él, De la asintótica. no, de que los polos, que los polos van hacia los ceros. Ah, sí. Y Está muy entendéis que cuando no hay tantos polos y cero van al infinito. Ahí, digamos, matemáticamente está demostrado y nosotros lo que hacíamos es ponerlo como regla general y punto, ¿verdad? Yo creo que ellos lo van a terminar entendiendo bien cuando vean el otro video ese que vas a poner vos, que es largo, y nosotros podríamos hacer un par de ejemplos que los podemos poner y que ya los podemos ir incluyendo dentro de un práctico, porque el práctico del lugar de raíces va a tener un par de ejercicios que lo vamos a hacer así a pulmón, como lo hace él con reglas, y después lo vamos a terminar replicando con la CISO-Tool. claro. Sí, MATLAB tiene un comando que se llama RLocus, a donde te lo grafica, así como grafica la respuesta al paso con el Claro, comando step o con la respuesta al impulso, qué sé yo, es más sencillo. Si hizo tool directamente te lo grafica, si vos le pedís te lo grafica. Ahora, es interesante ver por qué el lugar geométrico de las raíces tiene esa forma, tener una idea general, digamos, de cómo se lo hacía antes cuando no estaban estos software de cálculo. Y el lugar geométrico de las raíces lo que se hacía era obtener un gráfico aproximado, porque ustedes han visto que ahí se calculan las asíntotas, no se calcula el lugar exacto por donde pasa. Igualmente para encontrar el punto de quiebre, porque hay lugares geométricos que no están completamente sobre el eje real, sino que salen hacia la parte imaginaria. Entonces el tema está en encontrar el punto de ruptura, desde dónde sale y con qué ángulo lo hace. Ahora, ¿hacia dónde va? Ahí están las asíntotas. Ver, digamos, las asíntotas las asíntotas son líneas rectas, ¿no es cierto? Y el lugar geométrico de las raíces termina en esas asíntotas. Otro punto interesante de saber es cuando pasan las raíces hacia el eje, perdón, hacia el plano derecho, porque ahí se dan la inestabilidad. Entonces, encontrar el punto a donde el lugar geométrico pasa hacia el semiplano derecho también es importante. Repito, todas estas cuestiones, disponiendo del software de cálculo como es MATLAB o CISO Tool,
es sencillo, pero hay que saber cómo, por qué, qué significa. Y eso nos va a permitir a nosotros tener criterios para hacer diseño. Ahí, por supuesto que estos videos toman casos sencillos y de a poquito los va llevando a la generalidad. Así que bueno, esta herramienta es muy útil, muy linda, es la que nosotros hemos elegido para que se trabaje en el análisis y en el diseño de sistemas de control, básicamente porque disponemos del software de cálculo, ¿no? Probablemente si no dispusiéramos de esas cosas hubiéramos elegido otro método, porque no son los únicos métodos de análisis y diseño que hemos elegido nosotros, el lugar geométrico de las raíces. También se lo puede hacer con los diagramas de Bode, también se lo puede hacer con los diagramas de Nyquist o con los diagramas de Nichols. Estos son los que, este es el método que nosotros hemos elegido. Pero básicamente, repito, porque tenemos el software de cálculo. Porque hacer estas cosas a mano, ha visto, es bien complicado. Claro, en realidad, Bueno, cuando hay pocos polos y cero, como he mostrado ahí un par de videos del profe, digamos, vos podés aplicar parte de las reglas. No hace falta aplicarlas a todas, porque en realidad con las primeras 4 o 5 reglas vos podés construir el lugar de la raíz. A medida que van apareciendo más polos y más ceros, o no están sobre el eje real, como dijo en algún momento, ahí se empieza a poner más complejo y aparecen muchas, son como, puede ser 14 reglas, profe, 14, 13 reglas, no sé cuántas son, ay, son no. muchas. Pero la cuestión es que nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner las primeras nada más, comprobarla con el comando de MATLAB para comprobar que los que están construido es lo mismo, y después ya directamente vamos a entrar a SISOTool y vamos a empezar a trabajar distinto, como digamos ya moviendo, porque es muy interactivo, es una guía muy, muy buena y que resume mucho el comportamiento físico de los sistemas de control. Así que eso podemos hacer. ¿Cómo hacemos el miércoles, profe? Entonces, ¿quiere que preparemos un par de ejemplitos? O sea, vamos a poner ese video y hacemos otros ejemplos más, volver para reforzar la idea. Claro, Bueno, este, sí, y en el práctico vamos a tomar, está muy bien lo que vos decís, sistemas relativamente simples claro, y porque comprobar las reglas. comprobar las reglas, o sea, podemos hacer 1, 2, 3 ejercicios para ir comprobando. Que si con un primer ejercicio sale fácil porque vos pones 2 reglas y sale. Otro ejercicio que ocupa 4 o 5 reglas, otro ejercicio que ocupa 6 o 7 y ya está, listo, hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque después ya está el software. Ya el software simplifica todo, ya directamente eso que encontramos. Y después la CISO Tool, que ya obviamente tiene un plus que es muy bueno porque ahí se ven los comportamientos, ahí podemos ver casi, te diría, hablando como internet, online, el comportamiento, ¿sí? Online porque va a ir moviendo los polos y cero y te va a dar cuenta la respuesta que tiene al sistema y te va a dar cuenta cuando el sistema se hace estable, inestable o viceversa. ¿Listo, Y profe? después se da un paso más todavía en Simulink, ya directamente este, con Simulink y con la herramienta de sintonización automática de los controladores PID, ya Claro, ni siquiera recurre al lugar geométrico de la raíz. claro, ya lo Ya hace automático. directamente, claro, Sí, automático, intuitivo y qué sé yo, pero el estudiante de control tiene que tener la visión de dónde vienen las cosas. sí, porque si no, no van a entender por qué apretamos una tecla y de pronto el equipo se sintoniza. Claro. No van a entender. Tenemos que pasar por esta etapa, sí o sí. Tenemos que ser muy sólidos en el conocimiento de para después darnos cuenta que es apretando una tecla, hace lo que tiene que hacer y funciona como tiene que funcionar. Bueno, chicos, Bueno, este, ya nos estamos viendo a las 12. Estén atentos por todos los me fuegos de voy a la artificial. puerta. Que ellos van a saber dónde vivo porque van a ver digamos, los puentes, todo van Claro. a verlo, claro. Y el griterío de la gente, qué sé yo. Claro, mi vecino, por sobre todas las cosas. El mejor regalo que gana Atlético, ingeniero. Mañana, para cómo tengo una reunión, mañana viene mi sobrino, un viejo, toda la tarde, y en medio de cuando vienen, tengo el partido del Atlético Boca.
parido no lo puede ver. Pero bueno. Ahí el programa que tengo, profe, está traqueando su IP. Eso, bien ahí. Bien ahí. Bueno, chicos, mañana los saludamos al ingeniero. Hoy no. Porque... Le comento que al muchacho que he dicho que craquea, yo tengo una VPN, así que cuando usted la quiera craquear, se va a encontrar que es una VPN que está en otro lado. Así que no sé si lo puede hacer. Anda por África esa dirección entonces. Usted sabe, yo soy experto en comunicaciones, así que con una VPN usted va a encontrar y va a cantar que está en Somalia. ¿Sí? Y cuando llega a Somalia se da cuenta que hay otra VP y así son los hackers, chicos. ¿Sí? Bueno. Nos vemos, chao. Nos vemos, chicos, chao. Hasta luego. Buenas noches, profesores. Gracias.